Bueno, buenos días, compañeros. Mi nombre es Brandon Alejandro Vázquez Ponce, soy médico interno pues, de aquí del Hospital Ángeles. Vamos a hacer una pequeña revisión de un artículo de Lancet lanzado en marzo del año 2020, el cual tiene el nombre de Small Molecule Oral Target Therapies in Ulcerative Colitis. Bueno, como introducción, ¿me puede dar la siguiente, por favor? Listo. Bueno, como introducción tenemos que la incidencia y prevalencia de la enfermedad, que es la colitis ulcerativa, se ha incrementado a nivel mundial. Sin embargo, así como se ha incrementado su incidencia y prevalencia, los tratamientos dirigidos hacia esta enfermedad también han aumentado. Lo que tenemos hoy es la terapia biológica, la cual ha logrado un avance en esta enfermedad, mejorando la calidad de vida de estas personas y la remisión en los casos de colitis ulcerativa de moderada a grave. Se está generando una nueva pauta terapéutica que son los medicamentos dirigidos a moléculas pequeñas, los cuales tienen una ventaja sobre todos los demás medicamentos, que es que se toman por vía oral. Y esto hace que cambie completamente la perspectiva de la terapéutica actual en esta enfermedad. Bueno, unos datos generales de la colitis ulcerativa es que pertenece a la enfermedad inflamatoria intestinal, de la cual pues, se derivan la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, o CUSI, que es la colitis ulcerativa crónica idiopática. Bueno, pues actualmente la etiología aún es desconocida, existen varias teorías de que puede deberse a alguna infección o a factores genéticos. Sin embargo, lo que sí se ha visto es que todo depende de la vida que lleve el paciente. Puede deberse a factores ambientales, a la epigenética, que es cómo nuestros genes se van desempeñando alrededor de nuestra vida, y un factor importante es la dieta. El manejo convencional para esta enfermedad incluye mesalazina, esteroides orales y parenterales, teopurina, ciclosporina, tracolimus y terapias rectales, cada una enfocada a diferentes maneras de poder disminuir el mecanismo de inflamación que tiene esta enfermedad. Bueno, pues como ya lo había mencionado, pertenece a la enfermedad inflamatoria intestinal. La mayor incidencia y prevalencia está señalada en países europeos, Reino Unido y Estados Unidos de América. Se ha observado que con el desarrollo y la modernización de una población específica, emerge esta enfermedad inflamatoria intestinal mayormente como colitis ulcerativa. Se ha demostrado que en todos esos países latinoamericanos que están en vías de desarrollo hacia la industrialización, estos casos son más frecuentes cada día. En México, para el año 2010, se reportó una incidencia de CUSI o de colitis ulcerativa, según el Instituto Salvador Subirán, con 76 pacientes diagnosticados por año, contra la década anterior, que era un promedio de 28 pacientes por año, que es más de 3 veces lo que se tenía, ¿no? Bueno. También hay que destacar los puntos claves para poder entender a qué nos referimos con enfermedad moderada o grave. Como podemos ver, este índice de Trulop-Witz es con el que podemos estadificar al paciente por medio de su clínica y de
estudios de laboratorio, como lo son la hemoglobina, BCG, leucocitos, el potasio y la albúmina. También existen otros laboratorios que nos podrían ayudar, como es la calprotectina fecal. Y bueno, hay que recalcar que un brote leve se considera de 11 a 15 puntos, un brote moderado de 16 a 21 puntos y un brote grave mayor a 21 puntos. También esta escala de Mayo o este índice de Mayo se utilizó para todos aquellos pacientes a los que se les realizaba procedimientos endoscópicos, a los cuales se estadificaban de igual manera en leve, moderado y grave. Bueno, el papel de la terapia biológica se ha fundamentado en ensayos clínicos. El medicamento que se está manejando actualmente es el infliximab, que es un inhibidor de factor de necrosis tumoral alfa. Este medicamento ha sido superior a todos los demás en todos los ensayos clínicos. Sin embargo, se sigue innovando o buscando que otros medicamentos con el mismo mecanismo de acción pudieran tener un resultado significativo en el tratamiento de esta enfermedad que es la colitis ulcerativa. La aprobación más reciente de todos estos medicamentos biológicos fue en 2019 y es el ustekinumab, el cual se dirige a la subunidad P40 de las interleucinas 12 e interleucina 23, siendo este cada vez más específico. Bueno, lo que vamos a analizar en esta revisión bibliográfica son las nuevas terapias, como ya lo mencioné, hacia moléculas pequeñas, las cuales sus mecanismos de acción van dirigidos hacia los receptores como la quinasa de Janus, que son los JAK, el receptor de esfingosina 1-fosfato, que es el S1PR, y ya posteriormente se explicará la especificidad que tiene a cada uno de estos receptores, y la fosfodiesterasa 4. Y se da una descripción general completa de las terapias orales que han sido probadas para la colitis ulcerosa o están en desarrollo. Aquí hay un pequeño esquema de cómo actúan cada uno de estos medicamentos que ya se mencionó. Los inhibidores de las cinasas JAK se encuentran aquí. Su mecanismo de acción se dirige por medio de del bloqueo de ATP hacia estos receptores, haciendo que no se activen por medio de que se evita la fosforilación. Una vez inhibiendo esta fosforilación, evitamos que se active el STAT, que está dirigido hacia la transcripción, y esta transcripción es la que activa el proceso de liberación de interleucinas. También tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, que es el apremilast, el cual actúa directamente sobre el AMP cíclico, inhibiendo también toda esta cascada inflamatoria por medio de interleucinas. Tenemos el ozanimod. Este medicamento actúa sobre los receptores S1PR1, los cuales se encuentran a nivel de los ganglios linfáticos, y su mecanismo de acción es reclutar todos aquellos linfocitos que se dirigen a las zonas inflamatorias en la colitis ulcerativa. También tenemos los medicamentos que se dirigen a las integrinas, como lo son el carotegrast, que actúa también a nivel de la integrina alfa 4. Todos estos medicamentos han demostrado ser útiles, algunos aún están en estudio y los vamos a mencionar ahorita más adelante, un poquito más a fondo, cómo funcionan los estudios, las dosis que se trabajaron y cuáles fueron los criterios para decir que realmente están funcionando en esta enfermedad. Bueno, si vamos a hablar sobre una nueva terapia, hay que mencionar por qué se está tratando de innovar en esta terapia y no dejar la que ya existe. Bueno, pues dentro de las principales ventajas de esta enfermedad se encuentran que son de fácil uso debido a que son medicamentos que se toman vía oral, tienen una vida corta, más corta que los medicamentos IV, lo que podría ayudar a esta estrategia de parada a inicio, o sea que se pueda retirar en algún momento de una manera más abrupta, y esto ayudaría a reducir el uso de esteroides. También otra ventaja se enfoca en su inmunogenicidad reducida. Esto quiere decir que tenemos una menor posibilidad de causar alguna reacción inmunológica en el paciente, a diferencia de la terapia biológica como es el infliximab, que hemos visto en ciertos pacientes, en este hospital sobre todo, que reciben alguna terapia biológica, que necesitan alguna premedicación para que esta terapia biológica pueda pasar, como son el uso de antihistamínicos o de esteroides.
no todo es bueno en estos medicamentos, sin embargo, tampoco es tan malo. Dentro de las desventajas, lo vamos a poder ver, es un poco más dirigida hacia cómo lo toma el paciente, debido a que este tratamiento debe de tener una adhesión muy buena por parte del paciente, ya que debemos de tomar en cuenta también que existen pacientes con polifarmacia y todavía agregar un medicamento oral a estos pacientes, pues es un problema aún mayor, ¿no? Bueno, esta es una tablita en donde se menciona todo lo que ya les dije, pero de una manera más resumida. Como lo mencioné, está la ruta de administración, que es mejor, no requiere de otra premedicación. También la estrategia de inicio-parada, que puede ser más súbita, por así decirlo. También las respuestas de inmunogenicidad, la dosis, estos medicamentos son dosis, la mayoría actúan por dosis respuesta, entonces tenemos la capacidad de ir modificando de cierta manera la terapia que damos, pero sin embargo modificando esta dosis también intervenimos en cada cuánto tiempo lo va a tomar, lo tenemos que tomar en cuenta la distribución. Bueno, pues los medicamentos aprobados para terapia en ensayos clínicos de fase 2 y fase 3, encontramos los que más se van a mencionar en este artículo, que son los inhibidores de la quinasa de Janus. Esta es una vía de la quinasa involucrada en la señalización de citocinas y son miembros de la familia de la tirosinquinasas. Comprende 4 isoformas, que son JAK1, JAK2, JAK3 y la tirosinquinasa 2. Los diferentes medicamentos van a ir dirigidos ya sea a las 4 isoformas o solamente a 2 o a una isoforma. Estos nuevos modelos de tratamiento actúan modulando la respuesta inmunitaria adaptativa e innata de la inflamación en la enfermedad inflamatoria intestinal. Algunos fármacos son más selectivos que otros a los receptores JAK, como ya se los había mencionado, y pues su mecanismo de acción, igual ya se los había comentado, que estos actúan compitiendo por el ATP en el sitio de acción del dominio de la quinasa, inhibiendo así la fosforilación, de la activación del JAK y posteriormente la activación del STAT, que es la inhibición de la transcripción que actúa directamente inhibiendo ciertas interleucinas. Aquí podemos ver, los receptores JAK y en las moléculas en las que intervienen. Por ejemplo, JAK1 y JAK3 están relacionadas con la interleucina 2, interleucina 4, y aquí podemos ver que también están involucradas con las células T, ya sea para diferenciación de los T helpers 1 o T helpers 2, T helpers 17, y para hacer una diferenciación celular en la respuesta inmune. Tenemos, por ejemplo, JAK1 y la tirosinquinasa 2, que actúan sobre interleucina 10, 20 e interleucina 22, que actúan en la regulación de la función de la inflamación. Y así respectivamente con cada uno de estos receptores, que pueden funcionar en conjunto y tienen diferentes conjugaciones entre cada una de las isoformas. Bueno, lo que vamos a comentar ahorita es el medicamento que más estudios ha tenido y el que más se ha demostrado que tiene una actividad en el tratamiento para la colitis ulcerosa, que es el tofacitinib. Entonces, el tofacitinib se administra 2 veces al día, sin embargo ahora se encuentra disponible en una versión de liberación prolongada, involucrado en la enfermedad de artritis reumatoide. El tofacitinib inhibe las 4 isoformas del JAK, esto es decir que es un pan-JAK porque abarca las 4 isoformas, ¿no? Y la inhibición de la transcripción afecta directamente a las interleucinas 2, 4, 6, 7, 9, 12, 15, 21, 23, y no solamente actúa en esas interleucinas y el interferón, sino que también actúa con los linfocitos T helper. De aquí que se diga que modula la respuesta innata y la adquirida o la adaptativa, que son los linfocitos, ¿no? Que son los que vamos desarrollando con el tiempo. Bueno, el tofacitinib como medicamento aprobado. Este medicamento ya tiene varios años en el mercado y se ha estado estudiando. Aún así, después de todos estos años, la primera vez que se investigó fue en 2012 en un ensayo de fase 2 de 8 semanas
en el que participaron 194 pacientes con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. La dosis de 10 miligramos 2 veces al día mostró mejoras estadísticamente significativas en la mayoría de los resultados secundarios y una reducción significativa de las concentraciones de proteína C, calprotectina fecal y mejoras significativas en la enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí interviene todo lo que habíamos visto de la escala de Trudlow-Witz para la estadificación, porque si bien los marcadores no son criterio diagnóstico para esta enfermedad, como seguimiento son muy útiles, ya que la mayoría de estudios, además de la mejora clínica y la mejora en la mucosa del colon, en este caso, también se analizaba estos niveles séricos de proteína C reactiva, de BCG, de la calprotectina, para ver cómo iban disminuyendo. La calprotectina tiene un uso especial en estas enfermedades inflamatorias, ya que es específica para enfermedades inflamatorias intestinales. Sin embargo, como lo mencioné, no es diagnóstica, pero es un apoyo muy, muy bueno. Bueno, como lo mencionaba, como todos los medicamentos, tofacitinib continuó con diferentes ensayos. En el ensayo OCTAP mostró un perfil de seguridad aceptable en todos los estudios, siendo los eventos adversos más comunes la influenza y la nasofaringitis. Esto debido pues a la inhibición que tiene como tal en la respuesta inmune, ¿no? Pero el riesgo de infecciones fue mayor en el grupo de 10 miligramos en ambos estudios de inducción. En OCTAP se informó que una mayor proporción de pacientes tenían infección por herpes zóster en el grupo de 10 miligramos que en los otros grupos que tenían una dosis menor. Esta diferencia fue estadísticamente significativa. Posteriormente, un análisis adicional identificó que la edad avanzada, la terapia previa con medicamentos como el infliximab o no específicamente ese, sino medicamentos antifactor de necrosis tumoral, la raza asiática eran factores de riesgo para este tipo de infecciones por herpes zóster. Y además esto incrementaba el riesgo de 5.6% para una infección por este patógeno. Bueno, otros efectos adversos, además de la infección por herpes zóster, se continuó estudiando, buscando por qué pasaba esto. Fue hasta el 2018, en un artículo por Colombel, donde se mencionan algunas de las explicaciones, y la explicación que tuvo un poco más de aprobación, ya que no se confirmó, es que la ruta STAT-JAK se encuentra en relación con la inmunidad para el herpes zóster, incluida para la vía del interferón tipo 1 y 2. O sea que está involucrada en la inmunidad que se logra en la primera infección, por ejemplo, de la varicela, que se ve directamente afectada, por eso predispone a esta población a una infección por herpes zóster. En 2019, la FDA y la Asociación Europea de Medicamentos recomendaban usar no recomendaban usar el doble de dosis de 10 miligramos, la doble dosis, perdón, de 10 miligramos en pacientes con alto riesgo de sangrado. Además, se encontraban pacientes con insuficiencia cardíaca, cáncer, trastornos hereditarios de la coagulación, antecedentes de coágulos sanguíneos, personas que tomaban anticonceptivos hormonales combinados, terapia de reemplazo hormonal y en personas por someterse a una cirugía mayor. Bueno, a pesar de los datos mencionados, el tofacitinib es un medicamento que ha ido tomando su lugar en las líneas terapéuticas después de la terapia biológica. La terapia biológica tuvo su auge debido a todas aquellas personas que tenían alguna enfermedad grave, el cual el único tratamiento era, hace mucho tiempo, un tratamiento quirúrgico, una colectomía, y estos medicamentos llegaron a cambiar todo este panorama en donde te proporcionan una mejor sobrevida, una mejor solución de la enfermedad. Y pues bueno, las rápidas tasas de absorción, el rápido inicio de acción y la mejora sustancial de los síntomas al principio de la terapia hacen que este fármaco sea una opción atractiva incluso en las enfermedades de moderada a grave, no solamente en aquella enfermedad grave o en aquellos pacientes que no tuvieron éxito con el tratamiento con esteroides o con inmunomoduladores como la ciatroprina. En este caso también existe la falla terapéutica con el infliximab, que se debe a una reacción de creación de anticuerpos anti-TNF.
Bueno, aquí están los medicamentos de los que vamos a hablar más a fondo. Ya mencionamos eh, por completo al tofacitinib. Vamos a hablar sobre el TD-1434, que es igual un inhibidor de receptores de JAK. Sin embargo, este solamente funciona en 1, 2 y 3. Bueno, lo que hace especial a este medicamento, que es el TD-1473, es que tiene una selectividad para el tejido intestinal. En este caso, nos proporciona una menor dosis sérica, pero nos proporciona una concentración mayor a nivel intestinal. Una proporción significativamente mayor de pacientes que recibieron este fármaco durante los estudios, en dosis de 20, 80 y 270 miligramos, tuvieron respuestas clínicas y endoscópicas en comparación con los pacientes del grupo placebo 4 semanas después. Se están realizando estudios para confirmar estos hallazgos en un escenario con muchísimos más pacientes, pero yo considero que esto es dentro de las terapias una muy buena terapia, ya que sus ventajas fueron mencionadas. Y cabe mencionar que todos estos medicamentos se evalúan tanto en la mejoría clínica como en la mejoría endoscópica de la mucosa. Aquí tenemos los demás medicamentos que funcionan igual a nivel de los receptores JAK, que son el perficitinib, que funcionan en JAK1 y JAK3. Tenemos al filgotinib, que funciona a nivel de los JAK1, y el upadacitinib, que es selectivo para JAK1. Bueno, pues el perficitinib es un inhibidor oral, como ya lo había mencionado, del JAK. En los estudios, pacientes con colitis ulcerosa que no habían respondido a corticosteroides, fármacos inmunosupresores o a la terapia con anti-TNF, se asignó al azar para recibir dosis de 25, 75, 150 miligramos una vez al día o 75 miligramos 2 veces al día. Los pacientes que alcanzaron el resultado primario no fue estadísticamente significativo. Sin embargo, el 45% de los pacientes tuvieron una adecuada cicatrización de la mucosa con una dosis de 150 miligramos por día. Es muy probable, debido a este hallazgo, que este medicamento pueda pasar a una siguiente fase de estudio. Por otro lado, tenemos al filgotinib, que igual funciona de la misma manera. Se ha estudiado en afecciones inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide, y todavía no se han informado resultados sobre la eficacia en la colitis ulcerativa. Este medicamento, a diferencia de los demás, tiene un dato importante que presenta toxicidad testicular, pero esta toxicidad testicular solamente fue reportada en estudios con ratas y perros. Otros ensayos clínicos no han informado problemas de seguridad en relación con la función testicular, y pocos pacientes han estado expuestos y los tiempos de seguimiento han sido cortos. Este medicamento se ha evaluado en cuanto a la función testicular con espermatobioscopías semanales en todos aquellos pacientes que están recibiendo el medicamento en estos estudios. El upadacitinib, que es otro inhibidor selectivo de JAK1, se asignaron 250 personas al azar. Cuando se evaluó en la semana 8, se observó una relación dosis-respuesta para todos los criterios de valoración y eficacia, siendo una dosis de 30 a 45 miligramos. Una proporción significativamente mayor de pacientes tuvo remisión histológica. Se está relacionando con múltiples estudios para investigar la seguridad y eficacia para la terapia de inducción y mantenimiento en la colitis ulcerosa, o sea, que sea el medicamento de elección en este caso. Y tenemos por último al itacitinib, que este no se mencionó en la tabla. Itacitinib. Lo siento. Sí. Por último tenemos al itacitinib, que es un inhibidor selectivo de JAK1. Este no se mencionó en la tabla anterior, debido a que todavía se encuentra en fase de investigación, pero se ha utilizado en ensayos para el tratamiento de enfermedades como melanoma, cáncer de endometrio y neoplasias malignas de células B. Se está investigando en un estudio de fase 2 y se está evaluando su seguridad y eficacia en la colitis ulcerativa moderada y grave. Se anticipa que este estudio podría estar disponible a principios de 2021. Y aquí tenemos una premisa muy importante.
que es que tanto los inhibidores de pan-JAK como los inhibidores selectivos de JAK1 parecen ser eficaces en la colitis ulcerosa en la mayoría de todos estos estudios que se han mencionado. Aquí tenemos las otras líneas terapéuticas dirigidas a diferentes mecanismos, que son el ozanimod, que funciona en el receptor C1PR y S1PR5. Tenemos al letrasimod, que tiene el mismo mecanismo de acción, pero va dirigido a otros receptores, que son el 1, el 4 y el 5, y el apremilast, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4. Pues bueno, el ozanimod es un agonista oral del S1PR. Este induce el secuestro de linfocitos periféricos en los ganglios linfáticos, disminuyendo así el número de linfocitos activados que circulan hacia los sitios de tejido inflamatorio. Este mecanismo es por el cual inhibe por completo este proceso inflamatorio tan crónico que se presenta en esta enfermedad. Se investigó por primera vez en la colitis ulcerosa en un ensayo llamado Touchstone de fase 2, en donde 197 pacientes fueron asignados aleatoriamente en proporción 1-1-1. Esto quiere decir que como a uno se le daba placebo, a otro se le daba una dosis de 0.5 miligramos o se le daba una dosis de 1 miligramo. El tratamiento con 1 miligramo de ozanimod resultó en que más pacientes alcanzaron la remisión clínica que en el grupo placebo. Los resultados de este ensayo mostraron que ozanimod a una dosis de 1 miligramo se asoció con una mayor proporción de pacientes con colitis ulcerosa que pueden tener remisión clínica. Existe un riesgo, que es el riesgo de leucoencefalopatía multifocal con el uso de estos medicamentos. Sin embargo, la mayoría de pacientes que desarrollaron este efecto adverso eran mayores de 50 años y los 15 casos ocurrieron después de 18 meses de tratamiento. Sin embargo, no fue con ozanimod, sino que fue con otro medicamento que se llamaba fingolimod. Actualmente las terapias más estudiadas con este mecanismo de acción pues son el ozanimod y el etrasimod. Un estudio en fase 2 de doble ciego asignó 53.156 pacientes con colitis ulcerosa de moderada a grave. El letrasimod en 1 miligramo o 2 miligramos o placebo fueron evaluados 12 semanas después para analizar la mejoría clínica endoscópica e histológica. También mostró que pacientes tuvieron cicatrización en la mucosa con los 2 miligramos de etrasimod que con la dosis de 1 miligramo. Se han podido dar cuenta que todos estos medicamentos tienen una mejor relación dosis-respuesta. Después tenemos al apremilast, que se realizó un estudio de 170 pacientes con una dosis de 30 miligramos a 40 miligramos 2 veces al día durante 12 semanas, y una mayor proporción de pacientes tratados con el fármaco tuvo curación de la mucosa, remisión histológica en la semana 12 que con placebo. Este fármaco ha sido aprobado para su uso en psoriasis y artritis psoriásica, y pues su mecanismo de acción es la inhibición de la fosfodiesterasa 4. Y por último tenemos a los medicamentos dirigidos hacia la acción con las integrinas, en este caso el carotegrast, que actúa sobre el alfa-4 integrina, y el ABX464, que es un regulador del MIR124, que es un medicamento antiviral. Y más adelante se les va a explicar cómo actúa directamente en la inflamación este MIR124. Bueno, el carotegrast es un antagonista de la subunidad alfa-4 de la integrina. Yoshimura y sus colaboradores investigaron la eficacia de carotegrast en un estudio de fase 2. 102 pacientes con colitis ulcerativa recibieron una dosis de 960 miligramos 3 veces al día versus placebo. Significativamente más pacientes en el grupo de carotegrast tuvieron curación de la mucosa que en el grupo de placebo. Y se inició un estudio en fase 3 en 2018 utilizando carotegrast con la misma dosis para investigar su eficacia y seguridad. Este estudio se espera que termine a finales de este año. Por último tenemos a los inmunomoduladores orales antivirales. El ABX464 ejerce su acción al unirse al complejo
CBC o complejo CAP-binding en el extremo 5' del transcrito pre-microRNA que promueve la interacción inicial con la transcripción. Esto provoca una regulación positiva del microRNA 124 y por lo tanto tiene un efecto antiinflamatorio, ya que actuando en esta manera se evita la transcripción para que puedan liberarse todas aquellas interleucinas involucradas en este proceso inflamatorio. Bermer y colaboradores en un estudio aleatorizado reclutaron a 32 pacientes para recibir este medicamento a una dosis de 50 miligramos una vez al día durante 8 semanas. Los autores concluyeron que el fármaco fue eficaz en la colitis ulcerosa en las dosis administradas y sin problemas iniciales de seguridad. Se está llevando a cabo un estudio en fase 2B donde se investigará más a fondo estos resultados. Y bueno, como conclusiones, podemos llegar a que los inhibidores de JAK ofrecen un nuevo enfoque para el tratamiento de la colitis ulcerosa en pacientes para quienes las terapias convencionales o los fármacos biológicos no han funcionado. Las infecciones oportunistas y graves, la citopenia, los cambios de lípidos y el aumento de la tromboembolia son riesgos de efectos secundarios importantes a considerar debido a todos estos mecanismos de acción. La acción de los moduladores de S1PR podrá tener menos efectos secundarios sistémicos que los inhibidores de JAK. Y los efectos personalizados para las opciones de terapia oral dirigida van o se van a relacionar próximamente con estas áreas de la medicina que son la farmacogenómica y la farmacología, las cuales una vez que tengan un auge mayor podrán tener un resultado significativo para todos estos pacientes y ver realmente qué terapia en este caso podría ser la más efectiva para todos ellos. Y pues bueno, por mi parte eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Sí. ¿Les dejo el apuntador, doctora? Bueno, a ver, entiendo por revisión bibliográfica o sesión bibliográfica. Pues, ¿quién se participar en el pero ¿qué significa revisión bibliográfica? Algunos de ustedes conocen su presentación literatura, algunos de ustedes saben, les explicaron cómo es eso. O la traducción del artículo debería dar 50 minutos. Yo no los conozco, por eso quiero saber para ver a quién me enfrento. Me queda claro que algo, quizás los que conocen saben que son muy directas, son muy responsables con lo que me piden y trato siempre de hacer las cosas. Entonces, no me gusta dejar siempre lo último, incluso cuando voy el fin de semana, que entonces yo siempre hago con mi proceso. Ahora me gusta saber ustedes qué me entienden con su posibilidad. No es nada más pero quiero saber a qué entienden por eso. Yo como tal no conozco una definición exacta, pero yo entiendo que es obviamente revisar el artículo y analizarlo, ver cuáles son los resultados a los que llegar juntos para comparar. Observación. Pues en ese solo era un artículo acerca de bueno, nada más, no sé, metía con los pacientes para decir si simplemente veía
como que una perspectiva de qué se hizo bien con el paciente o qué se pudo haber hecho. Generalmente los reportes de casos son patologías que no son tan frecuentes, que puede ser una presentación inusual, que tuviste que recurrir a un tratamiento diferente, que tal vez el laboratorio no se puede identificar. Y les puedo decir que ya tuve una noche, no discusión, pero no verás, cuando tú entras a ver al paciente, es la perspectiva, y viste que se hicieron las cosas mal, se hicieron, ¿para qué no mal? Como una gente, el chiste es que el paciente tardó meses para diagnóstico. Bueno, tú tienes que valorar todo lo que pasó antes para realmente cómo hacer. Los reportes de caso sí funcionan por eso, porque a veces tienes. Ayer, precisamente, el grupo de México, cuando postraron en el chat, aparte de mi familia, pero postraba dice, oigan, han tenido algún caso de leucemia asociado a el eso viene de todos, porque se está volviendo mal, se supone que los antigenes se asocian a tumores sólidos. Pero eso es más, y eso, que nada eres, está muy alto el nivel, pero no te a mí me pidieron sí, y sí tiene razón, es muy alto el nivel, porque no es lo que están viendo normalmente. Pero resulta que sí hay un reporte de cáncer, no soy sincero, porque sí quiero revisarlo, porque no sé qué hay que tener. Yo lo que quiero es más aceptable. Corrección de muchas terapias de corrección. No es el y ahora hablaré de tratamiento convencional. Tratamiento convencional ya podemos decir todo, porque ahorita estamos en el momento de la etapa de perfilar el paciente. ¿Qué significa? Se está produciendo para establecer todas las características que se usan para que decidir qué opción terapéutica. Esto sigue a cambiar, pero no es malo. ¿Cuál es la luz? Y nos hace tanto tiempo para cambiar. Y si les soy sincera, ¿qué puedo decir? La paciente debe estar. No, entonces, te puede venir a poner de conocer precisamente por eso les tiempo. Ahorita les voy a dar más o menos lo que quiero. Una revisión bibliográfica es, de entrada, si ustedes se eligen, ustedes van a buscar, tienen que ver hasta las palabras claves que quieren buscar para un artículo. No es poner, cuando busco una referencia que ya me la habían mandado, pongo el título completo, me funciona eso. Pero cuando no tienes que hacer lo que yo quisiera investigar de los jazz, ¿alguien sabe por qué se le ponen más? No le digo. ¿Saben quién es el Dios Janus Poder? Para la antropología romana. ¿Nadie tiene idea? Ya se nos olvidó la historia específica por lo tanto. El Dios Janus se le dice que es el Dios de las puertas de los inicios. Incluso la forma que tiene Dios son dos cosas que incluso hacen alusión al presente de los Janus. Janus o Janus, porque si lo vamos a pronunciar como Janus, también tendrá que decir Janus. O sea, esas son cosas que debemos cambiar como estamos en español. Pero bueno, no nos vamos a pelear por cómo pronunciamos, pero lo que sí les puedo decir es que casi toda esa alusión a es que precisamente este tipo de moléculas, por eso estás en la alusión a que estudiaron varias cosas. Y si revisaron el artículo de la revisión, hay una imagen hermosa, que es precisamente cada libertad nos da opciones para liberación de ingredientes. Incluso algunos de los factores de crecimiento. ¿Qué significa? Porque probablemente algunos de estos más selectivos vayan en la producción.
es ideológico realizarse. Porque si estamos haciendo una revisión, o un artículo de revisión, significa que te va a dar una información extensa del tema. Eso es un artículo de revisión. No es nada más sacar los artículos de revisión nos sirven sí para poder, porque digamos ya está revisada toda la información, está digerida y está escrita. Pero un estudio observacional, un estudio de casos secundarios, todas las bibliografías, revisaste las bibliografías, ¿no? Ninguna, nadie revisó. En las bibliografías te dice dónde se está sustentando. Si es un caso, tuvo que haber sido algo que hiciera que ellos decidieran regresar de licencia, porque a veces algunos artículos ya se hacen evidencia, por ejemplo, los casos verdes para todos, siempre que cierto beneficio, pues van a tener la reserva para la economía. Y dije, aíslenme, si no van a poder tener contrato, hace casi por la verdad. ¿Ok? Porque el problema de esto es que si no sabes, a veces los tienes que usar, y tienes relevo. Con los antecedentes, son 3, 4 los aceptados, no los aceptados. El primero fue un medicinal y fue de la pura de todos. Para 2006 se están utilizando. Para 2009 llegó a 20. Y después llegó Certolizumab, siendo sincera, más sucede cerca. ¿Por qué? Porque la evidencia que tenía que muy buena. Los estudios eran a 26 semanas, mira, por lo menos cada año, por lo menos tiene como más. De ahí llegó, bueno, iba a llegar Golimumab. Golimumab tardó muchos años en llegar. Y apenas se lanzó, pero no hizo efecto. Después llegó Vedolizumab. Vedolizumab dio la esperanza. Nos da la esperanza de crear un cambio diferente. Y el último fue, pues, que igual inicialmente no estaba aceptado para el momento, pero está aceptado para políticos. En México, para políticos. Entonces, si se dan cuenta, cada uno es mecanismo diferente y me hubiera gustado realmente de las sesiones jamás saben de una cosa una vez. Si es mi responsabilidad, si yo me tomé el tiempo de preparar, si lo hubiera dejado esta noche, eran las 11 de la noche, hace un día complicado, hasta el día. Entonces, lo que sí les puedo decir es que si van a hacer algo, tienen que tomar en cuenta muchos factores para hacer una sociedad. No es venir a copiar y pegar. Para copiar y pegar no tiene beneficios. Bueno, sabemos estudiantes en las pasos que copiaron y pegaron por Google. Entonces, hasta en el libro te vas a dar una copia. Entonces, desde aquí no se trata de eso, aquí se trata de que ustedes están libres. Por eso es que es nuestra función. A mí me encanta comunicar. Yo hice mi tesis entonces, les puedo decir que los biológicos a mí han cambiado mucho y está, ya ahorita nos van a pasar la siguiente. Ah, perdón, ¿dónde lo dejé? Ahora, estamos en tiempo de contingencia y que no nos podemos acercar, pero bueno, vamos a ver de una vez. A ver. Así los veo, porque necesito que aprendan algo en las sesiones bibliográficas. Primer punto. Cada vez que vayan a revisar una sesión bibliográfica, tienen que checar el título. Si van a buscar ustedes, los títulos deben de ser cortos. Si te pone
pequeñas moléculas como tofacitinib, shalala, si te vienes a describir que están dirigidas o no sé qué, y oral y todo eso, desde ahí se pierde el interés en un artículo. Los artículos deben de tener un título concreto y que el artículo te diga qué es lo que vas a encontrar en todo el contenido. Si tu artículo tiene un título que no tiene correlación con el contenido, de entrada es un artículo que no es adecuado. Desde ahí empezamos a tomar en cuenta eso. Tenemos que ver, ¿realmente los autores tienen conocimiento de lo que están publicando? O fue un reporte de caso porque, pues, obviamente, es algo nuevo. No criticamos a los autores. Es válido. Pero cuando tú haces artículos de revisión, por lo menos yo espero que los autores tengan. Resulta, y siempre he dicho que el doctor Bosch es un doctor. Estuvo como director de en Calgary, en Canadá, y hace algunos años ya es el director. Es una entrevista, si vieron en el artículo, en la parte de la vida, todos están en la comunidad medicinal. Ahora el doctor Bosch, precisamente, es el que dirige. Él es el que dirige todo esto. Pero si yo veo y sumamos, no conozco, es su primera reflexión. Si ustedes ponen esta, en automático en Google les aparecen varias referencias incluso de calprotectina, de otras cosas. Ahora, eso es lo importante, y perdón porque se me olvida, pero como son muy poquitos, me gusta que sea más directo. De ahí tenemos que valorar el resumen. El resumen siempre te va a decir qué es lo que vas a encontrar en el artículo. Lo que tú analizaste, lo que tú encontraste. No es la introducción. La introducción se refiere a lo que se refiere en general, lo que estás mencionando en el contenido. Si estás hablando de colitis ulcerosa y estás hablando de un nuevo tratamiento, si vieron en la introducción viene cómo, obviamente, a qué se refiere la colitis ulcerosa, qué es. Y cuando yo analizo qué es colitis ulcerosa, sé que pertenece a la enfermedad inflamatoria intestinal. No son dos, tenemos casos donde son colitis indeterminadas o no clasificables. Entonces, de manera general se comprenden esas dos enfermedades, pero siempre tenemos que tomar en cuenta, realmente, hasta la introducción, referente a donde están sustentando lo que dicen ahí. Cuando ahí vemos el resumen, aquí en el resumen, casi siempre tiene que ser en los artículos en inglés. Si el artículo está publicado en español, tiene que ser en los dos idiomas, pero si el artículo es en inglés, obvio no va a venir en español. Entonces, eso, digamos, son reglas. A veces, sobre todo casos y controles observacionales, vienen palabras clave. ¿Por qué? Porque si tú quieres buscar incluso algo relacionado a ese artículo, buscas PubMed y buscas las palabras claves que aparecen en ese artículo y te van a hacer alusión a todo lo que venga relacionado a ese artículo y más evidencia. Ahora, de ahí tienes el desarrollo. Dependiendo de qué tipo de revisión, es donde vas a encontrar si hay el diseño y la metodología del estudio, si hay análisis estadístico, si hay resultados. ¿Qué nos interesa? Si ustedes van a hacer una revisión de este tipo, ustedes tienen que ver, ¿realmente la metodología fue correcta? ¿Realmente están diciendo que los datos son correctos? ¿Están llevando un control? Y si es, por ejemplo, un estudio ciego, aleatorizado, ¿realmente tienen un sistema adecuado para cegar? El investigador está realmente como algo cegado, o puede haber ahí algún sesgo que digas, pues sí, aunque dicen que es aleatorizado, la realidad es que pues, el contexto, el diseño de la metodología no es así. Entonces, desde ahí tú empiezas a ver qué tan válido es tu artículo. El análisis estadístico es muy básico. Yo no soy investigadora, alguna vez pensé en hacerlo, pero la verdad es que creo que sí es un poco pesado. Pero eso no significa que no sepas criticar algo. No tendrás el expertise, pero si tú buscas, resulta que fue con Kaplan-Meier. Ok, pues vamos a ver qué es Kaplan-Meier. Entonces,
tienes que buscar, o sea, no es nada más leer y venir y traducir y ponerlo aquí en la diapositiva. Los resultados. El primer objetivo que se tiene que cumplir es el primario. Si tú tienes remisión, y vamos contigo, Brandon, porque es tu tema. ¿Qué significa remisión en colitis ulcerosa? La remisión es cuando no hay manifestaciones clínicas y el músculo puede aumentar deposiciones de no mayores especificaciones y una cicatrización adecuada de los mucosas. Ok, ¿qué más? ¿Qué es cicatrización adecuada, según tus términos? ¿Tenemos hasta las 8? ¡Wow! Excelente. Tengo para molestar. Guillermo les va a dar una cátedra. Guillermo, ¿qué es remisión? A ti te ha tocado ver a Brenda. ¿Conoces a Brenda? Para los que no conocen, Brenda es la chica que tengo que ha pasado por todos los biológicos, incluido TOFA. Y es una niña de 19 años. Entonces, que ya no haya evaluaciones diarreicas, que ya no tenga sangre, que ya no tenga fiebre a las colonoscopías de control, pues que ya no haya úlceras activas, que las que cada vez si está de manera adecuada. Sí puede seguir habiendo alguna inflamación de base pues que ya no haya recaídas, laboratorios pues hay que ir revisando la hemoglobina, baja, hay que ir pues también de los marcadores, tampoco, proteínas tampoco están elevadas, que ver que no haya una citosis tampoco. Y en caso de que llegara a haber algún cuadro de síndrome diarreica, puede venir realizando los medicamentos adecuados. ¿Alguien? A ver, ¿qué opinas del que dijo bien? ¿Qué puedes agregar? ¿Qué puedes dar? Pasa el siguiente. ¿Quién más quiere participar? Igual también para estar marcado de información general, velocidades en función regulares. Ok, perfecto. ¿Recuánto de pasarlo? En colitis ulcerosa, ¿existe algún otro indicador que nos pudiera decir que hay actividad inflamatoria? Aparte de SRS de proteína clínica en los proteínas. También que nos pudiera buscar en los laboratorios. ¿Qué nos sugeriría aparte de eso? ¿Alguien sabe? Bueno, de entrada, la trombocitosis es más esperada cuando la afección intestinal es en colon. Entonces, la trombocitosis reactiva puede verse en estas pacientes. Les puedo decir que en el caso de esta niña, toda la vida ha estado en 900,000 y me ha llegado hasta el 1,000,000 de plaquetas. La primera vez que me tocó, y generalmente vas aprendiendo y si te da miedo, porque aunque sabes que es una trombocitosis reactiva, piensas, está activa la enfermedad, estos pacientes hacen eventos trombóticos, paradójicamente pueden estar desangrándose, pero eso, al momento que ellos están con toda la mucosa ulcerada, se liberan factores protrombóticos y estos pacientes te pueden hacer un EBC, no importa la edad. Entonces, es en relación a la actividad de la enfermedad. Les puedo decir que la primera es cuando ya inicié el tratamiento de esta niña, en esa ocasión tenía que iniciarle con infliximab. Le inicié con enoxaparina profiláctica. Así la tuve un mes en lo que hacemos todo el trámite de darle infliximab, porque realmente tenía pánico o miedo de que ella me hiciera un EBC y estaba chica, tenía 15 años. Entonces, tenemos muchos factores en la enfermedad inflamatoria. La albúmina es un indicador de inflamación y más en colitis ulcerosa. Si en un paciente llega con un brote grave y llega a urgencias, el potasio, la albúmina y la proteína C reactiva son indicadores de colectomía. Entonces, es muy importante tomar en cuenta. Pero volvamos a esto, volvamos a lo que nos interesa. Los resultados tienen que ir de acuerdo a lo que buscaron, el objetivo primario. Si el objetivo primario no se cumple, porque hay estudios que muchas veces el objetivo no se cumple, entonces a veces el artículo nos sirve porque nos demuestra que probablemente su acción sea lenta, de si se está probando un medicamento, pero los objetivos secundarios sí se logran.
O probablemente, si el objetivo primario era tan solo la respuesta clínica y no lograste ni respuesta clínica, por eso muchos estudios quedan en el olvido. Y las conclusiones. En las conclusiones, el autor hace referencia a lo que encuentra, pero ahí ya hace referencia a su conclusión personal. Lo que sugiere, incluso él menciona, en este caso o en este estudio pudiéramos haber hecho esto, o consideramos que los resultados que tenemos fue debido a que no salió lo que esperábamos por esto. Eso es lo que tenemos que ver en las conclusiones, si es bueno, porque nos sirve hasta ver cómo el mismo autor está realmente llevando a cabo o cómo está analizando su propia publicación. Y por supuesto las referencias. Aquí es un artículo de revisión. ¿Cuánto es el número de referencias que tiene este artículo, Brandon? No, pues hoja y media. Si lo pongo a letra de 5, pues probablemente sean muchas. Y si lo pongo a letra de 9, pues serían muy poquitas. ¿A qué les llevo esto? Es un artículo de revisión. Tiene que tener referencias extensas de cada cosa que estés mencionando. Entonces, nosotros tenemos que hasta evaluar las referencias. Y si ustedes ven, en todas las referencias, el doctor Subrata aparece. Incluso van a escuchar, si ven videos, hace años, el doctor Subrata ha venido varias veces a México y siempre lo ponen como Subatra. Y yo que no leen, es Subrata. Así como mi nombre va con acento y el Cortés cuando lleva S lleva acento, si fuera con Z no lleva acento. Hasta eso. Entiendo por el nombre porque los nombres son raros. Pero a lo que voy es, todo esto de manera general es lo que tenemos que hacer en una sesión bibliográfica. Digo, es la primera vez, no sabía. Pregunté más o menos cómo habían sido las sesiones previas, porque sí pregunté. No sabía a lo que me iba a enfrentar, pero les puedo decir que desde antes del puente yo ya tenía esto revisado. No me quería ir con ningún pendiente y me fui una semana, entonces. Ahora, ¿saben qué es esto? ¿Alguien sabe qué es el factor de impacto? ¿Algunas veces han escuchado qué dicen del factor de impacto? ¿A qué se refiere el factor de impacto? ¿Cuánto se referencia esa publicación y pues también en qué revistas está publicando? Hay como niveles de... Guillermo, sí, no me acuerdo tu nombre. A ver, ¿qué revista les prohibía que vivieran aquí? Exacto. No porque no tenga un nivel de impacto. Tiene un nivel de impacto muy bueno en Latinoamérica. Pero pues obviamente para revisar artículos en español, cuando ya te hacen referencia a otros, pues lo ideal es buscar que sean en unas revistas que tengan este factor. ¿En qué sentido? The Lancet, tan solo esto. The Lancet tiene que si es en infectología, que si es en todo. Por eso les puse solamente lo que es el factor de impacto de esta revisión. Pero resulta que esto casi siempre lo que te valora son 2 años. ¿Cuánto se ha revisado, ya sea el artículo o la revista? Generalmente se valora en la revista. ¿Qué tanto están checando, están valorando los artículos de esa revista en los últimos 2 años? ¿Por qué sirve? Porque obviamente eso nos dice que el factor de impacto nos da una mayor calidad. Y sabemos que entre más se referencia a un artículo, quiere decir que tiene más credibilidad. Resulta que The Lancet, tan solo así, tiene un factor de impacto de 44. Es la más alta a nivel mundial, o sea, de manera general. En este apartado vemos que 13.3 dice, ay, no, está muy bajito. No, la mayoría de las revistas andan en general, New England, todas esas andan alrededor de 30 y tantos. Esta es una revista británica. Entonces, de ahí que nosotros también tengamos que hasta evaluar en dónde estamos investigando. No es solamente sacar el artículo porque ahí lo viste muy atractivo y realmente ni el contenido tiene mucho que ver. Ahora, ya pasando al tema, terapia biológica en enfermedad inflamatoria. Lamentablemente, muchos de los médicos se quedaron
en lo que nosotros considerábamos como terapia convencional. Terapia convencional eran esteroides, mesalazina, y si acaso alguno, pues obviamente de los médicos daban azatoprina, pero azatoprina, 6-mercaptopurina, todos los diferentes tipos de mesalazina, más los esteroides orales, era lo que nosotros teníamos como terapia convencional. Conforme fue evolucionando la terapia, aparece en efecto la terapia biológica. Y la terapia biológica vino a cambiar el paradigma de lo que es el tratamiento. ¿Por qué? Porque empiezan a surgir artículos en si das primero la terapia biológica y te saltas la terapia que en ese momento consideramos convencional. Esos son dos tipos de abordaje. Top-down es empezar por terapia biológica, step-up es un abordaje progresivo de empezar con mesalazina, esteroides, inmunomoduladores, después ya llegas al biológico y si no la cirugía. Esas eran las pirámides terapéuticas. Actualmente hablar de pirámides terapéuticas ya no. Actualmente hablamos, incluso se escucha mucho el traje a la medida. No es más que el perfilamiento del paciente. Saber qué tipo de paciente tienes y qué le vas a ofrecer. ¿Cuál es lo lamentable en nuestro medio? Que vamos utilizando los biológicos de acuerdo a cómo van surgiendo. Y lamentablemente, si bien hay pacientes que les puedo decir que recientemente Stelara, que es ustekinumab, se lanzó a finales del año pasado, pues ahorita yo le inicié a una paciente, pero ella estaba con supuesta colitis ulcerosa. A veces los pacientes con colitis ulcerosa debutan aparentemente con esa enfermedad y con el tiempo resulta que tienen Crohn. Ella es una paciente que la conocí embarazada, en ese momento le hicieron el diagnóstico, y hablando de adherencia, y a mí eso me daría miedo respecto a estas nuevas biológicas. La adherencia del paciente es muy importante. ¿Y qué pasó con esta chica? La vi en el embarazo, vino a verme después, porque obviamente toda estaba presionada, y de ahí nació su bebé, la desaparecí y vi hasta que tuvo 6 meses el bebé, fue cuando ella se apareció, y se apareció porque tenía síntomas otra vez. Le dije, es que tienes que estar con el tratamiento, no lo puedes suspender. Lo más irónico, su papá es médico. Ok, es urólogo, pero es médico. Suspendió el tratamiento y lo mismo pasó. La niña ya tiene 2 años y ahorita resulta, a mí en abril me habla y está sangrando. Yo pensé, se reactivó, infección, y había suspendido el tratamiento otra vez. Entonces, esta es una paciente que a pesar de que yo me tardo horas explicándoles de la enfermedad, aún así, de verdad que cuesta mucho que el paciente entienda que es una enfermedad crónica, cuesta mucho que entienda que si no actúa, obviamente va a tener repercusiones. Ahorita me debutó con una estenosis en el transverso y aparte pioderma gangrenoso. Entonces, una manifestación extraintestinal que es esperada en estos pacientes, pero que yo esperaba una lesión. Tenía 4 lesiones, 12 en cada pie, una en la muñeca, y eran 4 puntitos que ella se iba a abrir y después hizo una úlcera que obviamente se unieron esos puntos que aparentemente se veían en el glúteo. Y me sale la paciente, ¿por qué no me avisaste? Digo, que tenías esto. Pensé que eran piquetes de mosco. Dije, lo primero que surgió a mi mente fue, ¿cómo te picó un mosquito? Digo, en las manos, en los pies, sí. Entonces, ahí te das cuenta que a veces yo les enseño hasta una imagen de lo que son las manifestaciones y les hablo de pioderma y de eritema nodoso a todos mis pacientes. Pero sabemos que un paciente que llega a la consulta, ni el 50% se va a acordar de lo que le digas. Entonces, tienes que estarles reafirmando. La terapia biológica, cuando nos vino a cambiar, pues empezamos con los anti-TNF. Los anti-TNF se consideraron por muchos años la piedra angular porque pensábamos que si bloqueábamos solamente el factor de necrosis tumoral se iba a acabar toda la cascada de liberación de citocinas. Pero empezamos a ver que habían otras vías. Y cuando surgen estas otras vías, empiezan a surgir otros medicamentos. Dirigido a las citocinas, interleucina 12-23, incluso en lo que es la colitis ulcerosa y Crohn, a veces predomina más una que otra, de ahí que a veces los tratamientos, aunque puedan utilizarse aparentemente en ambas enfermedades, hay medicamentos que no tienen el mismo efecto. Si vamos a las antiadhesinas, es decir, inhiben la migración leucocitaria porque actúan a nivel de las MADCAM, en este caso, cada vez vamos viendo cómo los medicamentos
algunos van saliendo del posible lanzamiento por los efectos adversos. Vedolizumab vino a revolucionar otro que se llama natalizumab. Y natalizumab, aquí el problema de natalizumab es que se quitó del mercado, aunque está aceptado en Europa, pero natalizumab te genera una enfermedad que está mencionada en el artículo con otro medicamento y que se llama leucoencefalopatía multifocal progresiva. Ya no vayamos con Brandon, porque Brandon ya me quedó claro que no apoyó mucho. Quiero ver los otros, porque ustedes también tenían que leer el artículo. ¿Qué es eso? Ya no Guillermo, ya no Alexa, ya no Gris Oscuro. Los otros. ¿Alguien leyó qué significa leucoencefalopatía multifocal? ¿Les llamó la atención? Porque es la única enfermedad, digo, herpes zóster, pues no hay tanto problema. ¿Alguien leyó qué significa leucoencefalopatía multifocal? ¿Por qué se debe eso? Ese tipo de cosas, si estás ante un artículo de revisión, ¿qué es eso? Tengan curiosidad. La leucoencefalopatía multifocal progresiva es una infección causada por el virus JC. Y el problema de esto es que les da alteraciones mentales, una degeneración rápida. Pueden tener hasta ceguera. Entonces, natalizumab fue el primer anti-integrina, pero no tenía selectividad. Así como vamos a ver cómo los que es el motivo de hoy, natalizumab quedó fuera del uso por esa situación. Vedolizumab es específico porque actúa en la alfa-4 beta-7 integrina, que llama la atención que si ustedes encontraron, dentro de los medicamentos nuevos, viene otro para las integrinas, pero nada más viene alfa-4. Digo alfa-beta. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Probablemente no sean tan selectivos, probablemente se quede en el olvido, no lo sabemos. Algo debe tener en especial donde lo siguen estudiando, pero de entrada sabemos que entre más selectivo seas, va a ser mucho mejor. ¿Cuál es el problema de ser tan selectivo? Que en este caso solamente actúa a nivel intestinal y no tiene efecto sistémico. Entonces, si tengo un pioderma gangrenoso, no le daría vedolizumab. Desde ahí ya tienes, si tiene una artropatía asociada a, si tiene espondilitis anquilosante, si tiene uveitis, pues no le daría vedolizumab, porque solamente estaría cubriendo la parte intestinal del padecimiento. Los mejores resultados de Vedo fueron en CUSI, sin embargo está aceptado también en Crohn. Y de ahí tenemos los antimigración, que dependiendo, estos bloquean receptores específicos y por supuesto la salida de los linfocitos. Eso es lo que hay que llegar. Si estos te bloquean la migración leucocitaria desde el endotelio, evitan que precisamente estas moléculas de adhesión evitan que el leucocito tenga la migración a través del endotelio y obviamente pase a través del endotelio. Si recuerdan, es de orillas, sales del flujo central, porque ese es el flujo normal de las células, y lo que haces es orillarte, hacerte hacia los extremos del endotelio. Las moléculas lo que van a hacer es que tu célula se pegue y de ahí pasa la diapéresis. Entonces, eso, precisamente al evitar la migración leucocitaria, actuamos y no llegan las células inflamatorias al sitio donde nosotros queremos el efecto. La migración también, nada más que esto directamente en los nódulos, que está el esquema muy bonito en el artículo. Y de ahí viene la antiseñalización. Ahí bloquea las señales que avisan que tienes que secretar, en este caso, citocinas proinflamatorias. Perdón. Y si vienen enfermedad inflamatoria, vienen otras cosas nuevas que no vienen al caso ahorita, pero sí vienen algunas que van a ser dirigidas a las células madre. Y el aloficel se está utilizando solamente para fístulas. Se los puse porque no todo es terapia biológica, no todo es cirugía. Entonces tenemos que saber qué es lo que tenemos en nuestro campo. Y esto me hubiera gustado que lo explicara su compañero realmente. ¿Por qué? Porque me hubiera gustado que él interpretara las cosas y sobre todo, ustedes son una nueva generación y yo todavía lucho con los envíos de pacientes que no son diagnosticados y que lo malo de la situación es que a veces les dan tratamientos que son inadecuados o mal indicados y lamentablemente lo único que hacen es muchas veces sensibilizar a un paciente. Si un paciente no responde a esteroides, obviamente tienes la opción de la terapia biológica. Pero si un paciente no te respondió a una terapia biológica, tus posibilidades van disminuyendo cuando cambias con el mismo mecanismo. En esta chica,
Lamentablemente le habían iniciado adalimumab años antes, a una dosis que ni siquiera era la indicada y se le indicó una reumatóloga. Entonces, ni la vio un gastro y le dio una dosis baja, ni siquiera acorde a la enfermedad, como si fuera pues, una hidradenitis supurativa, una psoriasis, porque ni siquiera le dio la dosis de reuma. Entonces, como que le quiso dar un poquito más, pero ni eso fue lo suficiente. ¿Sensibilizas a una paciente? Sí. Los anticuerpos, los anti-TNF, lamentablemente, si bien infliximab fue el primero que fue aprobado, es quimérico. ¿Qué significa? 75% es humano y el 25% es murino. Eso hace que lo tengas que poner IV, que te pueda hacer reacciones anafilácticas. Antihistamínicos no utilizamos. Se utiliza en este caso esteroide para premedicar. Antihistamínicos no. Si lo vas a premedicar en un infliximab, tiene que ser con un esteroide. ¿Sale? Entonces, aquí, adalimumab es el primero humanizado. En algunos términos, es certolizumab el humanizado, porque hasta un 10% todavía tiene resto quimérico. Humira es el primero que llega y es totalmente humano. Eso hace que Humira sea literal, que sea subcutáneo, que lo puedes aplicar cada 2 semanas, que lamentablemente pues eso para un paciente pues no deja de ser problema, pero de ahí viene golimumab y golimumab cambia a cada mes. Es el mismo efecto. En estos pacientes tú tienes que esperar que pierdan su efectividad con el paso del tiempo, que generes anticuerpos para el medicamento y eso pierde su efectividad, que aparte las pérdidas fecales sean altas y a veces no alcances el efecto terapéutico deseado. Y lo que sabemos es que el 75% de los pacientes tratados con CUSI, con un anti-TNF, no logran la remisión libre de esteroides. Entonces, por eso es que empiezan a surgir más estudios. Vedolizumab, aquí está. Claramente, ¿dónde va a actuar? Bloqueando las moléculas y lo que hace es evitar esto. Esto ya no se va a pegar. De entrada ya no se va a pegar y por ende ya no va a haber diapéresis. El leucocito va a seguir pasando normalmente. Pero vedolizumab, les dije, es selectivo para la mucosa intestinal. No es sistémico, no es un efecto sistémico. Vedolizumab lo que tenemos que a veces tiene un efecto un poquito más lento. Aunque los estudios dicen que hay respuestas de las 2 semanas, en la práctica lo vemos que es un poco más lento. Y de ahí viene ustekinumab, que es el más reciente, porque va dirigido a la subunidad T40 para bloquear las interleucinas 12 y 23. Estos son 2 caminos que dan a liberación de más citocinas. Entonces, cuando llega ustekinumab, inicialmente se acepta para Crohn, es el que tiene mayor evidencia, V2 para CUSI, pero actualmente ambos están aceptados para las 2 patologías. Pero ustekinumab es sistémico. Entonces, si vemos en un paciente, si tiene manifestaciones sistémicas, solamente tienes anti-TNFs o ustekinumab. Y ahorita vienen lo que son las pequeñas moléculas. Todos esos, bien o mal, van a ser intravenosos o subcutáneos. ¿Qué pasa en la enfermedad inflamatoria? Estos son todos los biológicos que se han intentado para actuar en diferentes partes. El abatacept fue de los primeros y se demostró que este no servía. Sirve muy bien en artritis reumatoide, pero en enfermedad inflamatoria no sirve. Y puede ser debido al efecto que tiene solamente en un tipo de receptor. De ahí surgieron más, sin embargo, algunos se han quedado pues ya fuera de. Algunos pues todavía están en estudio y algunos que sabemos que han demostrado su efecto. Natalizumab no significa que no fuera bueno. Natalizumab era el problema que empezaron a haber muchas leucoencefalopatías y la FDA de plano lo prohibió. Entonces, el problema no es que no hagan el efecto en la enfermedad, el problema es los efectos adversos, que es lo que tenemos que buscar. Tú que leíste perfectamente el artículo, ¿cuál es lo que dicen que tenemos que hacer si le vas a iniciar tofacitinib a un paciente? Sí, tomé Alurius. ¿Alguien leyó el artículo en esa parte? ¿Qué tenemos que hacer si le voy a dar tofa? Es el que le dan más alusión en todo el artículo. Y curiosamente todo el historial de UPA lo tiene el doctor Bosch también. Vacunar es herpes. Tienes que vacunar, tienes que pensar en vacunar a esos pacientes. Todos los que les damos anti-TNFs tenemos que buscar tuberculosis latente.
Obviamente, si llega una tuberculosis activa, pues ni de broma. Tuberculosis latente. Tenemos que buscar focos infecciosos. Si tú bloqueas una cascada inflamatoria, te va a predisponer a otras infecciones, todos. Entonces, por eso tenemos que hacer una investigación ardua. ¿Qué ha pasado desde el 2013 hasta el 2020? Miren, y resulta que este no es una terapia biológica, sin embargo, es un esteroide de acción dirigida al colon, y el sistema multimatriz hace que se libere específicamente en colon. Si ves un paciente con supuesta enfermedad inflamatoria y le dan con Crohn, supuestamente, y le dan esto, es que el médico no tiene ni idea. Escuchó en algún evento, en algún congreso, que es lo nuevo y hay que darlo. Pero hasta para dar algo tenemos que sustentarnos. Y pues, por supuesto, todos estos son los que se han aceptado ya directamente como terapias biológicas: Vedo, Goli, Tofa, Ozanimod, Figotinib. Que en nuestro medio no los tengamos es otra cosa. En nuestro medio sí tenemos Vedo, sí tenemos Tofa, pero no aceptado en enfermedad inflamatoria, lo tenemos en reuma. Tenemos Apremilast, pero aceptado para psoriasis. Yo, sinceramente, hasta no ver más evidencia, no lo utilizaría. Entonces, Goli está aceptado, pero era un biológico que, digamos que nació muerto, porque pues por tantos años que pasó esperándolo, realmente cuando llegó, pues ya ni quien lo pelara, porque ya había llegado, antes de eso ya, en la misma compañía, ya había llegado Stelara en psoriasis. Entonces, realmente consideramos una terapia biológica que no tuvo mucho impacto. ¿Que se puede utilizar? Sí. Ahora, ¿cuál es el gran problema que vemos en nuestros pacientes? Es que lo ideal sería que actuáramos tempranamente en relación a la evolución normal de la enfermedad. Eso sería lo ideal. Si nosotros actuamos tempranamente, tendríamos que actuar dentro de las células presentadoras de antígeno. Si ya tienes infiltrado inflamatorio, inhibe la secreción de citocinas que me activen a los linfocitos T. Si ya tienes activo esto, inhibe la destrucción. Entonces, lo ideal sería que todos el mecanismo de los biológicos fuera en función del paciente. Eso se llama ya aterrizar más, y ese es el futuro. Realmente tener un mayor enfoque al tratamiento terapéutico. Bueno, ¿qué tiempo tenemos? ¿A qué hora son? Para que tengamos chance de comentar. Perfecto, 10 minutos, porque muchas diapositivas, pero quiero que vean una diapositiva. ¿Qué significa bloquear las vías de señales? Bueno, los inhibidores JAK se encuentran en el tratamiento de diferentes enfermedades autoinmunes. La ventaja, en efecto, son pequeñas moléculas, se pueden dar oralmente. La vida media es corta y tiene una rápida eliminación. Sin embargo, pese a que tienen una rápida eliminación, todavía no sabemos en algunos biológicos si tengamos que hacer ajuste de acuerdo al aclaramiento o a la función renal o hepática. Tenemos que tomar eso en cuenta. Al ser pequeñas moléculas, no hay inmunogenicidad, no me generan anticuerpos como hay, aunque menos proporción para ustekinumab, para Vedo, y sí mucho para los biológicos, los anti-TNFs. Entonces, esto nos ayuda. El decir que nos sirven para iniciar una terapia o suspender, más que parada, es suspensión o retiro de la terapia. ¿A qué se refiere eso? Que yo puedo darle el tratamiento y que si yo se lo quito hoy, ya sé que para mañana aproximadamente, probablemente, dependiendo del tipo de inhibidor, ya no tengas en sangre. A eso se refiere. Si tú tienes un paciente y por esa falta de inmunogenicidad en esos pacientes que sabes que han sido alérgicos, que tuvieron intolerancia a los anti-TNFs, que tuvieron una reacción anafiláctica a eso, pues bueno, eso puede ser una buena opción. ¿Cómo van a actuar? Bueno, esta imagen se las pongo así en bonito. Primero, los JAK son proteínas que al unirse a su receptor se activan y lo que hacen es activar directamente a las proteínas STAT. Las proteínas STAT lo que van a hacer es que van a regular la producción o la expresión de los genes, que van a facilitar precisamente todos los mecanismos fisiopatológicos para liberar, obviamente, citocinas. Si nosotros, obviamente, bloqueamos esto, pues desde aquí no va a haber activación. Si nosotros lo ponemos más bonito, se une la unión de las citocinas al receptor, se activa, o se fosforila, que ya lo mencionó, el STAT, y estos dímeros de STAT de manera normal son pasados al núcleo y de ahí se activa la transcripción y la producción de citocinas. Si tú haces eso, pues obviamente bloqueas desde aquí y no va a haber ninguna producción de citocinas, por lo tanto la producción va a ser mínima. Ese es el efecto de los JAK. Pero justo, y me encantó el comentario del doctor Bosch en una plática, y eso es un curso que estamos tomando,
Y por eso yo a las 7 de la mañana tengo sesiones, a veces a las 8 tengo sesiones, y a veces les encanta a los laboratorios ponerte 20 sesiones al mismo tiempo. Pero el doctor Walsh decía, los inhibidores JAK son como tocar el piano. Nunca en mi vida he tocado el piano, pero sí sabes que dependiendo la intensidad con que presiones la tecla, el tiempo que presiones, puede ser diferente el sonido incluso con la misma. Incluso la combinación puede ser diferente el efecto. ¿Por qué? Ya vimos que son diferentes tipos de JAK, JAK1, JAK2, JAK3 y la tirosincinasa. Pero los medicamentos van en función de bloquear diferentes tipos de JAKs, de ahí que tengamos los PAN inhibitores o los selectivos, y que aparte cada uno me libere diferentes citocinas. Si ustedes traspolan la imagen que dio su compañero de manera inicial, que está en el artículo y que está muy bonita la imagen, pues es lo mismo, nada más que aquí te dice cuáles nos están actuando de los medicamentos, en dónde está tofa, y si te dan cuenta está tofa aquí, tofa aquí, tofa aquí, tofa aquí. Está casi en todos. Incluso está en la tirosincinasa, son de los PAN inhibidores, perdón. Entonces, lo que podemos ver es cada uno me va a actuar y con diferentes efectos, que ya los mencionan en el artículo, que regulan a qué nivel, cuando tú bloqueas esto, qué citocinas esperas encontrar que se liberen. Por eso es que los JAK son literales, como si nos abrieran puertas, porque parece que nos dan miles de posibilidades para bloquear esta cascada. Y de modo que, si tú quieres un PAN inhibidor o quieres ya algo selectivo. Entonces, tú lo que quieres es bloquear esta señalización. Pero aquí hay algo importante y por eso quería, esto me tocaba a mí darlo. ¿Por qué? El artículo hace referencia a cómo fue los resultados de cada estudio, pero también hace referencia a que cada uno es diferente, por alguna razón es diferente. Bueno, resulta que cuando nosotros vemos estudios donde se exponen a diferentes dosis de diferentes JAKs, los perfiles o la producción de citocinas varían incluso de acuerdo a las dosis. Entonces, eso es muy importante, de ahí que podamos aumentar la dosis o no. A eso se refiere en que podemos escalar dosis terapéuticas. Pero también resulta que la inhibición de unos JAK, aparte de inducir la respuesta, inhibir la respuesta de los STAT, también es en función de la dosis, a mayor dosis, a menor dosis, y se dieron cuenta en el artículo que dicen, pues resulta que con una dosis sí me alcanzó la remisión, pero no me alcanzó la respuesta, o a mayor dosis fueron los mejores resultados. No me interesa que se aprendan si el estudio OCTAP te dio esto, te dio la remisión, me interesa que analicen por qué cada uno está siendo diferente, porque es un estudio de revisión. Y también se ha visto que actúan en las células NK, y que también cada uno tiene diferente porcentaje de inhibición, y si se dan cuenta, tofa a 10 miligramos tiene mayor inhibición no solamente de la producción de citocinas, sino también de células natural killer. Y si vamos a filgotinib, pues obviamente lo que podemos ver es que es más selectivo y que tiene un factor o un grado de inhibición 28 veces más que que inhibir en JAK1 versus JAK2. O sea, a pesar de que te actúe en otro, pero va a ser mayor selectivo. Por eso, si se dan cuenta, aunque había unos PAN inhibidores, decía, sí son PAN inhibidores, pero tienen más selectividad al intestino. Eso es lo que decía el artículo. No te explicaba más, pero pues obviamente no te van a explicar todo esto, que será mi función de venir a darles. Y bueno, el artículo, como dije, veamos que el título es atractivo, realmente tiene relación con lo que están hablando. La introducción nos hace alusión de lo que vamos a ver en todo el artículo. Bueno, sabemos que sí, porque nos da una revisión rápida desde qué es la enfermedad, obviamente lo incierto. Lo incierto es que no sabemos que la causa es multifactorial, sí, epigenética, el microbioma, la respuesta inmunológica alterada, y dentro de la respuesta inmunológica también está la respuesta innata, las uniones intercelulares aumentadas, son muchas cosas que se unen. Literal, aunque se oiga feo, cuando los astros se juntan, ¿te va a tocar la enfermedad? Sí. Ayer justo vi a una niña de 12 años, yo no veo pediátricos, es más, no me gusta, pero su mamá tiene CUSI, obvio que le iba a ver, porque me habló de que estaba sangrando. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que sospecharla. No significa que tus hijos van a tener, pero sí tienes mayor riesgo que la población general. Y cuando yo veo los resultados, bueno, vayamos a UPA. Upadacitinib,
Esto es lo que yo quería mostrarles. Lo que vieron en el artículo, resumido, está aquí en porcentajes. Cuando los estudios iniciales de UPA comparaban 3 miligramos, 6 miligramos, 12 miligramos, 24 miligramos, y todo esto en función de cuánto se logra a diferentes dosis. Todos los estudios pivotales de un biológico o de un medicamento tienen que compararse a diferentes dosis versus placebo. Entonces, de entrada, ¿supera al placebo? Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros vemos la remisión, perdón, aquí se me pasó, y la respuesta clínica, y esto es en Crohn? Cuando nosotros vemos que nos está teniendo muchísimo efecto, obviamente la remisión la estamos logrando a la semana 16, dices, son 16 semanas, son 3 meses. Lamentablemente todos los pacientes tienen un esquema de inducción a la remisión en enfermedad inflamatoria con ya sea esteroides o biológico. Siempre hay un esquema de inducción a la remisión y varía de acuerdo al medicamento, y esto es lo que nos determina hasta qué punto. Y cuando nosotros vemos a lo largo del tiempo, o sea, por más tiempo, nos vemos que, mire, pareciera que sigue incrementando y que este va a ser probablemente el efecto máximo. Dices 40%, pues no es mucho. La mayoría de los biológicos no van a alcanzar en el 100% la remisión. Todos están alrededor de 30-40%. Pero cuando nosotros vemos realmente comparado ya todo, y si se dan cuenta solamente la respuesta clínica, cuando tú buscas calidad de vida, muchas veces no vas a lograr la remisión, sobre todo si tienen más de 2 años de la enfermedad. No esperen encontrar maravillas porque de entrada ya tienes una evolución de la enfermedad agresiva. Pero si tú tienes una respuesta clínica, si ustedes vieran a Brenda la conocí con 37 kilos. Ya pesa 51,700 con su consulta el martes. Porque vino a su aplicación de biológico y obviamente el peso, dices, wow. Ellos la conocieron todavía muy flaquita. Bueno, pues ella ya tiene 51 kilos. Entonces, ¿sigue subiendo? Sí. No espero que suba más, pero por lo menos que se mantenga acorde a. Pero ya la conocí, y por eso le digo la niña, porque ya cumplió 19 años en mayo, pero dices, parece que se quedó en la edad de 12 años, tuvo que dejar la escuela. Calidad de vida es que ella pueda hacer ya prácticamente su vida normal. Y su vida normal entre comillas. Entonces, esto, si se dan cuenta, nosotros tenemos que comparar esto, pero eso nos toca a nosotros. Cuando haces una revisión, tú valoras y puedes hacer, yo lo que les sugiero, hagan diagramas, rayen el artículo. Porque si lo leen en PDF a veces no te permite, sí te permite hacer anotaciones, pero no las ves. Si ven mi artículo, lo tengo rayado a un lado. Tengo este punto. Esto es lo importante de, eso les sirve más. Entonces, estos son realmente cómo va apareciendo al final del tiempo. Ay, ¿por qué se me repitieron? Y vamos con filgotinib. Filgotinib. El artículo de revisión dice, no está todavía en QC, todavía falta por aprobarse, pero ya está aceptado en Crohn. Y muchos de los estudios, cuando han sido ya indicados en una de las enfermedades, casi siempre se traspolan a la otra y se hacen los estudios. De ahí que se demuestre que en unos son más efectivos que en otros. Y filgotinib, el estudio Fitzroy, lo que nos dice es remisión clínica. ¿Qué significa remisión clínica? Nosotros manejamos marcadores. En la escala de SEDAI nos habla de 7 días previos del grado de actividad de la enfermedad. En el caso de lo que es CUSI, existe el score de Mayo y la escala de True Love. La escala de True Love, para fines prácticos, la ves en el paciente en el día a día, y en la escala de Mayo tienes que tener la endoscopía. Entonces, todos los artículos inicialmente se comparaban con True Love, los últimos de todos los biológicos son con escala de Mayo. Entonces, esto nos habla que de acuerdo a Crohn, realmente tenemos cuando son, digamos, sin contacto con algún anti-TNF, la remisión clínica va a ser mucho mayor. Nos indica, entre más exposición tengas a un biológico previo, menos respuesta vas a tener. Porque cuando ya tienes un no respondedor a un anti-TNF, sorpresa, baja radicalmente la respuesta. Y eso también nos habla de la evolución de la enfermedad y en qué momento la encontramos. Y lo mismo para la respuesta clínica. Entonces, se dan cuenta, sí cambia mucho la referencia. Esto te habla, tofacitinib, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son los JAK que va a inhibir? Filgotinib, el objetivo es JAK1. Beficitinib, JAK1, JAK3, que son los que, digamos, que tienen la especificidad mayor en ese nivel. Y si nos vamos a la imagen que les decía que era como el piano, son los efectos que yo voy a esperar. El TD1473 es un PAN inhibidor. El UPA, JAK1, ITA, JAK1, que son más selectivos allá a nivel directo en el intestino.
Y cuando nosotros vemos toda la cascada, bueno, esto es a este nivel. Aquí tenemos las alfa 4 beta 7, que este es vedolizumab. Aquí tenemos lo que es el carotegraz, que son los nuevos, pero toda la última parte del artículo son medicamentos que probablemente no lleguen. Por eso les puse la imagen inicial. Puedes tener miles, pero no significa que todos van a llegar a la meta. Definitivo, puede ser una opción. Ya la revisó su compañero, no vamos a tomar más atención en esto, pero esto sí es importante. No solamente ver el efecto, qué eventos adversos, TOFA, infecciones virales, pero también hay un warning ahí de la FDA, incluso la FDA dice, si tienes riesgo de esto, no se indica. La EMA dice, si tienes esto, lo puedes iniciar. O sea, podrías utilizar riesgo-beneficio. Entonces, hasta eso te das cuenta cómo cambian las líneas americanas versus las líneas europeas. TD1473, parece que tiene una acción local en intestino y por esa acción directa, parece que no va a haber efectos sistémicos. Falta por verse. Percitinib, no se han reportado, pero todo está en estudio. Pero aquí filgotinib, resulta que en ratas y en perros ha tenido toxicidad testicular. ¿Qué nos interesa? Si ya te presentó esto, aunque tengas efectos directos y controles la enfermedad, ahora tú tienes que buscar un estudio de seguridad a una de eficacia. Todos los biológicos han tenido seguridad. Les puedo decir que en el caso de adalimumab, que es Humira, tiene un estudio que se llama Burmester, que te hace toda la revisión de efectos adversos en reuma, en derma y en gastro. O sea, te valora todo. Pero en ese tiempo, cuando hicieron ese estudio, solamente te manejaba Crohn, no CUSI, porque todavía no estaba aprobado en colitis ulcerosa, pero ya teníamos el efecto en enfermedad inflamatoria. Entonces, el Burmester realmente fue de los estudios que nos avalaban que adalimumab era mucho más seguro que infliximab. Entonces, aquí el estudio MANTA lo que va a hacer es evaluar la concentración espermática en la semana 13. O sea, qué tanto nos afecta y, por supuesto, obviamente es lo que nos va a importar. Y bueno, esto ya lo mencionó todos los receptores, si es el de la fosfodiesterasa, si es el esfingosina fosfato. ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué significa? ¿En dónde nos va a actuar? Si este nos dice que va a evitar que se liberen a la circulación las células proinflamatorias y por ende, a pesar de que haya citocinas, va a bloquear esa parte, bueno, eso significa que tiene que tener un efecto y entre más selectivos sean los receptores va a ser mucho mejor el efecto. Etrasimod todavía apenas está en reclutamiento de pacientes y esto es un resumen que si bien se van a perder en todo el estudio, pero tienen que ver, ok, es esto. ¿Cuáles son los estudios que se hicieron? ¿Cuáles están aún en fase 2? Si ya están con nombre, quiere decir que están publicados generalmente. A veces les ponen nombre desde un principio. Yo les puedo decir que para cuando documenté darle tofacitinib a Brenda, y eso fue, pues ya incluso va a cumplir ya un año con vedolizumab. Cuando yo le inicié, le hice un resumen extenso basándome en los estudios OCTAV. Puse todas las referencias, anexé los artículos para poder lograr que me lo aceptara la aseguradora. Y les puedo decir que desde ahí era muy agresivo, yo la tenía con infliximab, después con Humira, estaba todavía con Humira y le agregué tofa. Mencionan en el artículo, tofa se puede usar con vedolizumab, sí. Lo que les puedo decir es que sí es un miedo combinar dos biológicos, ya lo hice. Miedo por los eventos adversos, miedo por la seguridad, tienes que tener al paciente y afortunadamente Brenda al ser una niña y su mamá toda ya psycho porque desde los 12 años la está cuidando, eso hace que estén muy apegados. El día que me hablaron era en la noche. El día que le dio cefalea y que nunca me dijeron en sus antecedentes que de niña padeció de migraña supuestamente, era a la 1 de la mañana. No dormí tampoco porque dije, ya le dio una trombosis. Entonces, a veces estos pacientes son muy demandantes. Y la realidad, y ya para terminar, por eso quise poner esta. Ya que hicimos la revisión del estudio, yo puse al final esto, aunque está al principio, porque ellos hacen su introducción y hacen dentro del fundamento de su revisión cuáles son los potenciales usos. Y los potenciales usos son, después de fallo esteroides, por supuesto que sí. Después de fallo biológicos, ya vimos que sí funcionan. Para iniciar o suspender una terapia en el sentido de que son fáciles por la vida media, pero lamentablemente también tenemos que tomar en cuenta la adherencia del paciente. A Brenda inicié con 5 miligramos cada 12 horas porque ella no tolera acetoprina, no tolera ni siquiera la mesalazina oral. Siempre le daba vómito. Le hice endoscopia en un inicio, pensé que ya estaba realmente con un trastorno ya emocional. Ellos cursan con depresión. Entonces, pero no, era intolerancia al fármaco. Entonces, ya después que empezó a regularizarse, te das cuenta de eso.
Pero hasta que no evalúas todo, es realmente en qué momento lo vas a indicar. Aunque aquí dicen que moderado grave, actualmente en colitis ulcerosa, el único con mayor evidencia para colitis ulcerosa grave fulminante es infliximab. Entonces, hasta ahorita no ha habido ninguno que me supere a todos estos. Y estos, al ser orales, probablemente no tengan el mecanismo tan rápido. Con infliximab podemos utilizar hasta 10 miligramos en la inducción a la remisión. Entonces, esto es lo que quería que ustedes checaran y que realmente valoraran. Una revisión bibliográfica es desmenuzar el artículo, desmenuzar realmente qué dudas te quedan del artículo y vas a buscarlas. O sea, busca qué significa cada cosa en el artículo. No te bases nada más en venir a hacer un resumen y venir a hablar aquí y ¿te lo pudiste haber aprendido de memoria? Sí, te lo pudiste haber aprendido de memoria. Pero localizar los puntos clave dentro de tu percepción del artículo, también tienes que hacerlo. Es realmente que ustedes puedan entender y resumir algo, que ustedes en 3 palabras puedan decir, ok, ellos te lo resumieron, ventajas, desventajas, sí, pero ¿qué diferencia hay? Hay PAN inhibidores, hay inhibidores selectivos, ¿qué tanto te van a actuar cada uno? Entonces, la verdad yo creo que hay muchas cosas que ustedes pueden mejorar. No importa que no se los pidan, háganlo por ustedes mismos. Si quieren estudiar una residencia, les van a exigir. Y aún así, si quieren estudiar investigación, también les van a exigir. Y mucho más. ¿Sale? ¿Dudas? Me voy para allá.